Hola hermanos, ¿cómo están? No me había dado cuenta que estaban ya ahí tan tempranito. Espero que se encuentren bien y que la paz del Señor esté con vosotros. Vamos a volver a meditar un viernes más. ¿Cómo no? Acudiendo a la palabra, en esta ocasión quiero que vayamos Hechos capítulo 2, versículo 43. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Hasta aquí. Si se acuerdan, durante varias semanas estamos viendo acerca de principios básicos que tienen que haber en toda iglesia. Es decir, meditando en aquellas cuestiones o estilo de vida, mejor dicho, que tiene que tener toda congregación verdadera. Si me permiten, les voy a refrescar la memoria. Hechos capítulo 2, desde el versículo 41 al 47, nos habla de 4 principios básicos que tiene que haber en esas iglesias, como había en la iglesia primera, que fue la iglesia de Jerusalén. En primer lugar, aprendimos la semana pasada, perseverancia. La iglesia tiene que estar llena de miembros que perseveran todos y cada uno de ellos en los diferentes aspectos de la vida cristiana. Oración, comunión, evangelización y aprender la palabra. Comprender y alimentarse de la palabra. En segundo lugar, tiene que haber una iglesia donde hay temor a Jehová o temor de Dios. En tercer lugar, tiene que ser una iglesia donde tiene que haber un amor sacrificial. Ese le veremos la semana que viene. Y en cuarto y último lugar, tiene que haber una iglesia donde haya una salvación genuina, salvación perfecta y verdadera. Bien, hermanos, pues hoy toca el segundo punto de ese digamos, cuarteto de principios básicos en la iglesia, y es el temor de Jehová. ¿Qué es esto de temor de Jehová? En muchas ocasiones nos confundimos con el hecho de la palabra de temor, como si debiésemos de tener miedo terrorífico a Dios. Bueno, en cierta manera el pecador debería tener miedo. El incrédulo debería tener miedo terrorífico a Dios. No en vano Cristo dio una advertencia, ¿no? En San Mateo capítulo 10, versículo 28, dijo, no temáis a aquellos que pueden matar el cuerpo y el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. A este que temer, ¿no? Hablando de Dios, nosotros no debemos temer a Dios como ese juez que está con su martillo a punto de dictar sentencia, sino que nosotros debemos temer a Dios en el sentido en que habla la palabra. Es decir, nosotros debemos tener a Dios como lo que es Dios, Dios verdadero. Proverbios capítulo 1, versículo 7 dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y qué es el temor de Jehová? Bueno, pues es obedecer a Dios, respetar a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios, tenerle en suma estima a Dios, es decir, colocar a Dios donde Él debe estar, en el centro de todo, en su trono, sentado, gobernando con gloria, con loor, con honor. Ese es el lugar de Dios. Por eso la palabra nos enseña que todo el mundo debe temer a Jehová. Y el temor de Jehová, ¿por qué es el comienzo de la sabiduría? Bueno, pues es comenzar a conocer a Dios. Dice que el temor de Jehová también en la palabra nos enseña que es apartarse del mal, y comenzar a respetar y entender y valorar lo que es Dios verdaderamente. Hay personas que tienen a Dios como si fuera un amigo, como si fuese ese padre demasiado blando o benévolo que lo perdona todo, que nos ama a todos aunque seamos malos, ese padre que nos va a dar cosas buenas aunque nosotros seamos malos, pero ese no es el Dios de la Biblia. Ese más bien es el Dios que algunas personas se inventan. Pero el Dios que la Biblia nos enseña, nuestro Dios verdadero, es ese Dios al que hay que temer. Hay que tenerle un temor reverente. Y nosotros debemos pensar y meditar, reflexionar en nuestro corazón si nosotros tenemos ese temor. Cuestión de hoy, principal, en esta meditación, ¿cuál es? Examinarse todos y cada uno de los hermanos que van a ver este mensaje y pensar en su corazón si ellos verdaderamente temen a Dios. ¿Cómo puedo yo entender o valorar que temo a Dios? Bueno, si Dios es santo, nosotros tenemos que buscar la santidad. ¿Sí? Correcto. Entonces, si en tu vida no estás buscando día tras día la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios, entonces tú no tienes temor a Dios. Si tú andas en pecado, entendiendo que Dios aborrece el pecado,
y tú con tu pecado pues tratas con total normalidad, pues entonces no temes a Dios. Si nosotros permitimos que hermanos que están cerca, muy cerca de nosotros, vivan tras día en pecado y nosotros ni les llamamos la atención, ni oramos por ellos, ni intentamos traerles nuevamente a la senda, al redil, pues nosotros no tenemos temor a Dios. Por eso es importante, hermanos, que en todas y cada una de las iglesias verdaderas haya este temor a Dios, que pongamos al Señor en su lugar. Muchas iglesias tienen a Dios abajo del púlpito, lo tienen entre ellos ahí como danzando, bailando, un Dios que no es el que está en su trono. Pero Dios está por encima de todas las cosas. Y este es el verdadero temor a Jehová, o temor de Dios. Entonces, hermanos, hoy les pido que reflexionen cada uno, y yo mismo también tengo que reflexionar en mi vida, cómo vivimos. Si vivimos con ese temor, entendiendo quién es Dios, dándole toda la gloria, toda la honra, toda la obediencia, todo nuestro ser, dedicando a Él cada parte de nuestro tiempo, dedicando a Él todo nuestro corazón, todo nuestro ser, amándole con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas. Eso es verdaderamente entender quién es Dios. Y eso es verdaderamente temer a Dios. Yo creo que todos nosotros, la mayoría de nosotros, aquellos que hemos tenido la suerte de tener padre y madre, pienso que teníamos ese temor a nuestros padres cuando hacíamos algo malo y sabíamos que luego cuando llegásemos a casa iba a haber reprimenda, teníamos ese temor. Y sabíamos perfectamente que nuestros padres no iban a dejar de ser nuestros padres, ni nos iban a echar de casa. Pero había ese temor aún habiendo amor. Dios nos exige también ese respeto hacia Él, ese temor a Dios, ese comprender quién es Él. Por eso, conclusión del mensaje de hoy es entender a Dios quién es, ese es el temor de Jehová. ¿Vale, mis hermanos? Esto es necesario que estén en todas las iglesias, como en la iglesia de Jerusalén, para que la iglesia sea verdaderamente lo que Dios quiere que sea. Un lugar donde se le pone a Él en su lugar. ¿Vale, mis hermanos? Que tengan un excelente día, que el Señor me los bendiga como siempre y nos vemos la semana que viene, si Dios quiere. ¿Vale? Chao.